Una vez más, hacemos este Teatro Federal, este recorrido justamente radial, virtual o barra virtual, que hacemos hablando con diferentes representantes de todas las provincias del país. Y en esta oportunidad nos vamos hacia el sur. Una vez más, nos vamos a Chubut, más precisamente a Puerto Madryn. Y ahí nos está esperando Carlos Ríos, que es docente, gestor cultural y sobre todo teatrero. Carlos, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por la invitación. Sí, una sola cosa te corrijo, me mudé a Trelew hace muy poquito. En realidad la gente me ubica en Puerto Madryn, pero hace del 3 de junio estoy viviendo en Trelew y bueno, estoy como nuevo ciudadano acá de la ciudad trelewense, que si bien la conozco hace tiempo, porque trabajo en la Escuela de Arte también acá, bueno, ahora estoy viviendo que es como otra movida. Un placer entonces, Carlos, desde Trelew, haciendo esa salvedad del detalle de la ubicación geográfica. Un placer que podamos compartir este rato y quiero que rápidamente nos vayamos a este recorrido tuyo, al personal. ¿En qué momento crees vos, y tal vez lo tenés presente, muy vívido, al momento en que vos decidiste que te ibas a dedicar al teatro, que percibiste algo que decís, esto va a ser mi vida o parte de mi vida o toda mi vida? ¿Cuándo fue? Mira, yo me crié en una familia bastante particular, integrada por los padres de mi mamá, o sea, por mis abuelos maternos, por mi bisabuela, la madre de mi abuela, y dos tías solteras. Digo particular, todas las familias son particulares, pero en este caso mi abuela era cantante de zarzuela y mi abuelo militar. Siempre digo, mi abuelo es uno de los fundadores de la aviación argentina, uno de los 24 fundadores de la aviación argentina, y se casa con mi abuela ahí por los años 30, 20, por ahí, y construyen esa familia. A él le quedaban muchos hijos, pero dos hijas solteras, y en mi casa, en natal, digamos, que se construía con esos integrantes. En la casa había un piano, mi abuela cantaba todas las mañanas, mi vieja el tiempo que estuvo con nosotros, ella vive todavía, es pianista y bailarina clásica. Digamos que el arte se constituía como una cotidianidad, como una habitualidad. Y no sé si será por eso o no, pero yo desde muy chico en la primaria ya me anotaba en todos los actos escolares, me gustaba estar sobre un espacio escénico, me llamaba mucho la atención, me llenaba de energía. Y después en la secundaria ya un profe de literatura que también vive y también nos viene a visitar a veces, tenía un taller de teatro dentro de la escuela. Y ahí empecé como a hacer los primeros pasitos en teatro y yo ya sabía que quería hacer teatro, ya sabía que quería o cantar o ser músico. Construimos un grupo de música ya por los años 70 con los mismos compañeros de la escuela secundaria. Entonces cantábamos en el coro, teníamos un grupo de música que en ese momento se llamaba música progresiva. Y bueno, yo creo que todo eso me llevó y nunca dudé, siempre, desde muy chico, siempre quise actuar o estar dentro de un teatro. Mi mamá también me llevaba a algunas funciones, muestras que hacía ella con sus bailarines. Y tengo el recuerdo que entre acto y acto de diferentes cuadros de baile, nos llevaban a una nenita que después no vi más, no la ubiqué más, y a mí nos hacían hacer alguna payasada, alguna cuestión cómica en ese pequeño entreacto para que los bailarines se cambiaran. Y después venían los bailarines y nosotros salíamos. Yo creo que todo eso no me hizo dudar nunca que mi vida y mi filosofía de vida pasa y pasará por el teatro hasta que ya no esté más en este mundo terrenal. Creo que es un poco eso. Después de todo este recorrido más el interno, el íntimo, el familiar y demás, me gustaría que me cuentes así de formación, obras, cuál fue la Mm. primera obra, qué es lo que más te llamó la atención del teatro, es decir, si fue esencialmente la actuación, la dirección, las luces, viste que a cada uno le llama la atención diferentes cosas. Sí, mirá, esto que te decía de la escuela secundaria con el taller de Carlos García Mochales, que es el profe nuestro de literatura, estrenamos un 4 de noviembre del 78 una versión.
de Antígona de Anouilh, un autor francés muy conocido por sus escritos en medio de la presencia nazi en Francia, y él muy ávido de Anouilh también. Y antes, en realidad, esa no fue la primera presentación. Antes era una escuela religiosa la que iba. Hicimos un auto pastoril castellano, así como se escucha. Tengo el texto todavía impreso en mimeógrafo, no sé si alguien va a entender lo que estoy diciendo. El mimeógrafo era como una especie de imprenta que salía, como una especie de máquina de hacer ravioles, que salía la hoja con una tinta medio violeta. Todavía lo tengo, por supuesto, el texto. Y esa fue la primera función que hicimos y dentro de una capilla, la misma capilla de la escuela. Después de eso fue esta versión que te digo de Antígona, que nosotros éramos muy chicos, imagínate que estábamos en el último año de la secundaria, pero teníamos entre 17 y 18 años, y a mí me tocó hacer el papel de Creón, que es el malo de la película, digamos, es el que la condena a Antígona a morir, en realidad, por la muerte de Polinices y Eteocles, los hermanos que se matan entre ellos, y eso me pegó muy fuerte, en realidad. Bueno, después ya me anoté en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que hoy se llama UNA, Universidad Nacional de las Artes. En ese momento era Escuela Nacional de Arte Dramático. Nosotros siempre le dijimos y le decimos conservatorio. Y ya me formé ahí en la carrera de 4 años de actor. Y después también tengo otras formaciones que después les voy a contar. Pero mi formación de base es actoral. Yo después trabajé con muchos directores, hice seminarios con muchos directores. Me dedico mucho a la dirección también. Pero lo que más me gusta del teatro y me vibra, digamos, es estar en otra persona, es estar dentro de otra persona, sentirme otra persona, vibrar como otra persona y poder decir textos con mi instrumento, con mi voz, con mi cuerpo y con mi emoción, pero siendo un otro. Eso es lo que me sigue atrapando y por eso sigo actuando, más allá de la edad que tengo, sigo trabajando como actor y también como director. Esos son un poco los primeros pasos. Y después muy rápido, pero muy rápido, en el año 81, 80 en realidad, fui a lo que se llama ahora un casting, pero antes era audición, y me eligieron en una obra hipercomercial en Buenos Aires, en la calle Corrientes, en el Teatro Blanca Podestá, que ahora es el Multiteatro de Rottenberg, y ahí hicimos una obra que se llamaba Hay que salvar a los delfines. Ese fue mi primer estreno profesional, te diría. Gané muchísimo dinero, recién empezaba, estaba estudiando en el segundo año del conservatorio y pude trabajar ahí con Analía Gadé, que es cordobesa, era cordobesa, murió, la hermana de Carlos Gorostiza, para ser más precisos. Analía Gadé era como una estrella de la farándula también. Ella muy rápido se fue a España, pero actuó en cine mucho acá en Argentina. Y después como actores principales estaban Santiago Val y Nacho Quirós, y mi compañera, digamos, de escena era Mónica Jouvet, que no sé si la llegaste a conocer o nombrar, que es la hija de Maurice Jouvet y Nelly Beltrán, que justamente en ese momento por un accidente murió. Eso fue en el 81. Y al otro año, en el 82, cuando terminó esa obra, ya estaba trabajando yo profesionalmente, y cuando voy a cobrar al sindicato de actores, que cobrábamos ahí, nuestro sueldo, bueno, tomo un volante ahí en la caja, había un volante y lo tomo, y resulta ser que ese volante era la convocatoria al ciclo emblemático de teatro abierto en plena dictadura militar, y en ese año no, pero en el otro año sí, ya trabajé también como actor. Esos son los primeros pasos tan distintos y tan importantes en mi carrera. Quiero ir al momento en que llegás a Chubut. ¿Qué es lo que hace que llegues a Chubut y que dejes todo lo que estaba pasando en Buenos Aires? ¿Qué pasó también en el medio? Sí, mirá, bueno, ahí vuelve al capítulo de esta novela intensa, la familia, por un lado, y por otro lado, el impacto que me causó la muerte de Mónica. Vos imaginate que yo cuando estrenamos esa obra en la Sala Blanca Podestá, yo tenía 20 años, en el año 81, y cuando trabajé en Teatro Abierto tenía 21, o sea, era muy joven, ¿no? Si bien ya había hecho un recorrido y siempre milité, digamos, siempre trabajé en lo barrial también, o sea, no era un pibe que no conocía, digamos, el mundo, pero igualmente era muy joven. Y la muerte de Mónica, que sucedió, nosotros con Nacho Quirós le parábamos el taxi, nos cambiábamos más rápido nosotros. Y entonces salíamos a la Avenida Corrientes y le parábamos un taxi a ella porque ella iba a Los Piques, a lo que era Argentina Televisora Color, ATC, el canal de TV pública ahora, ¿no? Canal 7.
porque estaba en la cresta de la ola ella, y estaba filmando novelas y películas, estaba en una tira, no me acuerdo el nombre ahora, pero estaba en una novela muy famosa, muy concurrida por todos los televidentes. Y bueno, le paramos el taxi, ella se fue, yo me fui a mi casa, Nacho a la suya, y a la hora, no, menos de la hora, a los 15 20 minutos fue el accidente ese. Yo a veces paraba en lo de mi vieja, que ella vivía no me iba hasta Morón, ¿no? Ya me había comprado un cochecito, me había comprado un Fiat 600 con 2 3 meses de sueldo, para que te des una idea, me había comprado un coche. Y bueno, paré en lo de mi vieja ese día, porque el otro día tenía que hacer algo a la mañana. Te estaba contando también, imagínate que estaba estudiando yo todavía. Estaba trabajando, pero estaba estudiando y yo cursaba a la mañana. Entonces a veces me quedaba ahí en el barrio San Cristóbal, en Capital Federal. Y llaman por teléfono, el teléfono fijo, obviamente no había celular, diciendo que había habido un accidente y que a toda la compañía teatral nos citaban en el departamento, en el piso, en realidad, de Analiágade, ahí en Las Heras y Callao, por ahí. O sea, nosotros paramos el taxi a las 11:30, 12 de la noche del día anterior. A las 12:20 fue el accidente. A las 8 de la mañana, 7 llaman por teléfono y la reunión fue a las 11 del mediodía en la casa de él. Y ahí se presentan los productores y nos dicen muy fríamente que, bueno, esta frase tan trillada de que la comedia debe seguir o debe continuar, que ya habían buscado una reemplazante y que nos teníamos que presentar en el teatro a las 6 de la tarde para trabajar con el reemplazo, porque en 2 días se levantaba el telón. A mí eso me pateó la cabeza y el alma, realmente. Lo hicimos, todos lo hicimos, ¿no? Cuando fuimos nos encontramos con una chica muy parecida físicamente a Mónica Jouvet, solo que morocha. ¿Te acordás que Mónica era bien rubia, de ojos celestes? Bueno, esta chica, Alejandra Abreu, se llama, el parecido físico era muy notable. Y estaba con el vestuario y estaba tirando letra, como decimos nosotros, y lloraba, ¿no? La piba. Y a los 2 días se levantó el telón. Y eso para mí fue un choque muy fuerte. Y además que durante una semana, este dato también me pegó mucho, nos pegó mucho, la gente llenaba el teatro, ¿viste? Porque Mónica no muere en ese accidente. Mónica está 17 días en estado vegetativo. Y eso fue lo que más nos chocó todavía, porque no era que ya estaba muerta. Y los empresarios no querían perder plata. Entonces, bueno, nosotros le íbamos a visitar, más allá de que ella no nos podía escuchar ni nada, al hospital italiano, ahí nomás, al hospital de clínicas, digo, ahí estaba internada, en terapia intensiva, y la gente llenó la sala durante 10 días, y al finalizar la obra, nadie aplaudía. Imagínate que el Blanca puede estar en una sala, cuando existía como única sala, ahora hay 3 salas ahí en el multiteatro, era una sala de 1.200 butacas, una sala muy grande, y nadie aplaudía y dejaban flores arriba del escenario. Cuando bajaba el telón, que nosotros salíamos, no aplaudía a nadie. Analía hacía una seña como que bajen el telón, y después cuando subía el telón veíamos rosas o claveles en el espacio escénico, en el proscenio. Increíble. Eso por un lado. Yo no quería hacer ese teatro, digamos, tan duro, de que a una persona la reemplacen y todavía no había muerto, entonces quise como dejar. Y por otro lado, que yo te contaba, eso a nivel emocional, ¿no? Y profesional. Y por otro lado, yo no conocía a toda la familia de mi papá, que vivían en Neuquén. Y entonces aproveché para irme a Neuquén. Dejé todo, que era un montón, porque había trabajado en la calle Corrientes, porque había trabajado en teatro abierto, porque ya ganaba plata y me mantenía solo, si bien seguía viviendo en Morón, en mi casa, con mis abuelos y mi bisabuela y mis tías. Pero ahí definí irme de Buenos Aires, no quería hacer ese tipo de teatro comercial. Había trabajado también en la Manzana de las Luces, que es un lugar también emblemático de Buenos Aires, ahí a una cuadra de Plaza de Mayo, con otro director, Jorge Guzmán, pero quería irme, y el irme fue a Neuquén. Y cuando me voy a Neuquén, ¿por qué a Neuquén? Porque ahí vivía toda mi otra parte de mi familia, la parte de mi papá. Y bueno, los conocí a primos, conocí a mi tía, a la hermana de mi papá, y a mi abuelo, que si bien vivía, estaba ciego ya. Mi abuelo me había visto cuando, mi abuelo, el padre de mi papá, me había visto cuando había nacido, pero después no me vio más. Y fue también un choque muy fuerte cuando yo lo veo a él no me puede ver a mí y me reconoce a través del tacto. Y ahí te decía que yo, bueno, me llegué a Neuquén buscando trabajo, y rápidamente lo conseguí en la Escuela Superior de Bellas Artes. No había nadie con título, o sea que conseguí espacios para poder dar clase. Yo nunca me había formado como docente, y ahí empezó mi carrera docente. Un 9 de septiembre del año 84, y que este año justamente, el 9 de septiembre del 2023,
voy a cumplir 39 años en la docencia. O sea que, imagínate, fueron esas dos cosas las que me impulsaron a irme de Buenos Aires, pero a irme a Neuquén buscando mi otro costado familiar. Quiero ahora que me cuentes, más allá de Neuquén, cómo llegás a Chubut, cómo fue alimentándose esa creación, la docencia, si empezaron ahí los famosos colectivos que se van formando siempre de teatro, si aún existen, si vos formaste parte de uno como de otros que estén en la misma provincia. Bueno, Neuquén lo que pasó después, que estaba también en su pico máximo de gente que llegaba de afuera. Justo cuando llegué a los días, fue Alfonsín a anunciar un polo fertilizante en Plaza Huínculo, o sea, el petróleo estaba full, YPF, todo, bueno, era otro país y otro mundo. Y ahí generé a nivel provincial, en cultura provincial, el primer grupo de teatro de jóvenes y adolescentes, que hoy tengo el orgullo de que casi todos siguen trabajando. Uno es bailarín, está en Europa, otros son actores y directores, están en Buenos Aires, en Córdoba, Rosario, creo que hay alguien también, y algunos radicados en Neuquén. Y paralelamente me fui construyendo como docente en la Escuela, como te decía, Superior de Bellas Artes, que tenía la carrera de teatro. Rápidamente, o sea, en el 88, 4 años después, que yo ya estoy como coordinador, como jefe de departamento de la carrera de teatro, organizamos todos los planes de estudio nuevos, armamos todas las carreras nuevas, ahí se dicta todavía teatro, artes visuales y danzas. Bueno, fui director también de esa escuela. Después, rápidamente, también como mi parte ideológica, siempre milité en el gremio docente, fui también vocal de ATEN, que es el gremio docente en Neuquén, fui secretario de la Mutual Docente también, bueno, dirigí un montón de obras ahí en Neuquén, y ahí en Neuquén también nos conocimos con hoy mi ex mujer. En realidad formamos una familia hermosa con Maribel Bordenave. Ahí formamos también el grupo La Escalera, con ella que venía, ella sí es de Chubut, es madrinense, después de vivir unos 4 o 5 años más juntos ahí en Neuquén. Bueno, nos casamos, tuvimos 3 hijos, casi todos artistas, o sea, 2 son músicos y soy actriz también, y Demián, que es el del medio, es diseñador gráfico. Nos queríamos ir de Neuquén porque ya habíamos hecho como casi todo en Neuquén. Entonces yo había hecho un curso de ópera en el Colón con un regisseur, y Mari quería hacer cine y televisión y qué sé yo. Así que nos mudamos un ratito, como yo siempre digo, a Buenos Aires. Vivimos en Buenos Aires unos 2 años con los 2 varones ya que eran chiquitos, nuestros hijos varones. Y después de ahí, cuando fue la eclosión de la Ruista en el año 2001, dijimos no se puede estar más acá. Y optamos por venir a donde estaba la familia de Mari, en Puerto Madryn. En el medio de eso, en el año 93, yo gano una beca desde la Escuela de Bellas Artes y me formo en Bélgica, en Bruselas, en la carrera de formador en técnicas de circo. Justo estuve 2 años viviendo allá, 2 años y medio, casi entre idas y vueltas, les quedé 2 o 3 veces. En el medio de eso nos conocemos con Maribel, y ya cuando yo vuelvo de haber hecho la carrera también allá en Bélgica, como formadora en técnicas de circo, ahí nos conocemos. Bueno, rápidamente nos fuimos a vivir juntos, nos casamos, como te decía, tuvimos los hijos, y después de ahí era o irnos a Bélgica o venir a Chubut. Y ahí nos enteramos que Mari estaba embarazada de Zoe, de nuestra última hija. Y a mí me agarró un ataque patrioteril medio berreta, y dije, no, ¿qué voy a hacer yo? Porque la escuela de circo me había ofrecido ir allá, pese a que ya estaba con familia y demás. Yo trabajé allá después en la escuela de circo como actor, a veces como director y a veces también como cirquero. Y yo dije, no puedo tener una hija belga, y los chicos no saben hablar francés, bueno, Mari tampoco. Y entonces nos vinimos a Chubut. Y ahí llegamos a Chubut, y rápidamente, también a los 5 o 6 años, construimos la primera sala de teatro independiente de Chubut, no, de Puerto Madryn, que es el Galpón de la Escalera, que todavía funciona. Mi expareja sigue al frente de ese teatro, un teatrito hermoso, con muchísima producción, siempre con muchas obras, con muchos proyectos de teatro para escuelas, de teatro en el verano hacemos el festival que se llama Teatrazo. Y bueno, después en el 2017 nos separamos, y yo quería hacer otra cosa en teatro, y yo veía que ella estaba como yendo para otro lado. Nos queremos mucho, nos respetamos mucho profesionalmente, y seguimos trabajando un tiempo. La última obra en la que yo actúo me dirigió ella, nosotros ya separados como pareja.
que fue también una experiencia muy intensa y muy importante. Y si bien actuamos en las dos ciudades, yo me vine a Trelew justo antes de la pandemia y ahí formé con exalumnos míos, todos profes de teatro y de artes visuales, otro grupo de teatro, conseguimos un lugar, lo alquilamos y fundé mi tercer teatro, que ahora es la Sala La Podestá, Territorio de Arte, que tiene su dirección en Trelew. Así que por eso estamos en este momento también anclados en Trelew. Pienso que justo le pusiste la Podestá y bueno, empezaste en el Blanca Podestá, así que ahí estás cerrando un círculo también. Tal cual, tal cual, tal cual. Nosotros barajamos varios nombres, pero yo doy aparte clases en el Instituto Superior de Arte 805 acá en Trelew, que te mando la primicia también, que hace muy poquito me eligieron como director, o sea, ya soy el director electo, digamos, de la Escuela de Arte, que tiene la carrera de teatro, artes visuales, música, tecnicatura en gestión cultural y locución, locutor de radio en radio y televisión. Hicimos una campaña, formamos una lista y ahora soy director de la escuela donde era profesor. En mis clases de historia del teatro, yo me detenía mucho siempre en la familia Podestá, en los cirqueros Podestá, que vinieron de Uruguay, que formaron una familia hermosa, que se dividieron las familias para seguir trabajando, José Podestá por un lado y Jerónimo por otro, que son los primeros que hicieron el Juan Moreira en el circo criollo, y primó eso también los Podestá que arrancan de abajo, y yo volví a arrancar de abajo, que es una de las cosas que más me gusta. Carlos, con respecto al teatro de la provincia, es decir, nos compartiste algunos datos de este festival, del teatrazo, nos compartiste que abriste la primera sala de teatro independiente, entonces, de los primeros grupos también. Me gustaría saber cómo siguió eso, cómo se ha ido conformando, si ahora, si tenés presente así alguno de los nombres, si hay grupos, son más bien elencos concertados, si hay algo más bien vocacional, prima lo vocacional o prima la gente con el título, ¿no? Diplomada. Y también quería saber, que me parece muy importante, si el Estado provincial, el nacional, sabemos que está muy presente, todos tus colegas lo han nombrado siempre al Instituto Nacional del Teatro, por supuesto, pero me gustaría saber si el Estado provincial, el Estado municipal de las diferentes, o los estados municipales de las diferentes localidades, están presentes en políticas públicas para con el teatro de Chubut. Mira, yo, como te decía, te puedo hablar de dos espacios, de la provincia de Neuquén y de la provincia de Chubut. Cuando yo llego a la provincia de Neuquén, en el 84, había grupos de teatro. Hoy los grupos de teatro no existen más, en realidad. Existen una persona o dos personas, o cuando nosotros ya armamos el grupo La Escalera, que éramos la familia, éramos Mari, Maribel, yo y actores que trabajaban con nosotros, dos o tres actores. Los grupos se van desvaneciendo a fines de los 80. Y en los 90 ya prácticamente no quedan muchos grupos, como la Hormiga Circular, suponete en Río Negro, supongo que todavía en Córdoba están los Cirulaxia, o sea, grupos emblemáticos en el país empezaron a dejar de existir en los 90, por una cuestión también económica, social, por un montón de cuestiones y de variables hasta sociológicas que no vienen al caso ahora, pero que sí fueron importantes en una sociedad que iba cambiando, en un estado que iba cambiando, y las agrupaciones fuertes como las de los 70, las de los 80 ya no funcionaban. Neuquén sí, siempre tuvo una presencia el Estado neuquino, desde cultura municipal, a veces provincial, el Ministerio de las Culturas, que se llama así en Neuquén actualmente, siempre fue un fuerte apoyo. Chubut, olvídate, en Chubut no pasa absolutamente nada. Cultura provincial en los años, 22 años que yo vivo acá en Chubut ya, pasó de ser una secretaría a una dirección, a un programa, cada vez con menos presupuesto y decisión en los estamentos de gobierno. Y no, acá el teatro lo sostenemos los grupos de teatro o los grupos que tienen sala, que son los que sostienen el teatro, digamos, de acá de la provincia. Y después no hay ninguna política, pero ninguna, ¿eh? O sea, yo estoy acá, estamos acá, del 2002 al 2017 estuve en Madrid, y del 2000 al 2020, y del 2020 para acá estoy en Trelew, y los estados municipales, buenas noches. La provincia, ya te digo, hubo un director de cultura que no era, era secretario de cultura, entonces tenía cartera, tenía presupuesto, tenía injerencia, no solamente en las políticas públicas, sino en la cartera, en Hacienda, digamos. Y bueno, se subvencionaron algunas giras, se hacía el encuentro provincial. El encuentro provincial lo arma el instituto.
la delegación provincial del instituto, pero la mayor parte de la guita la pone el instituto. Provincia pone muy poco, pone recursos, pone hoteles, suponete, pone, no sé, comidas, paga un sonido, pero no es como Neuquén que pisa muy fuerte. Realmente, de todas maneras, en Neuquén también. En Neuquén, en las provincias en general de la Patagonia, el teatro lo sostienen los hacedores de teatristas, los grupos que tienen sala. ¿Por qué te digo los que tienen sala? Porque son los que proponen funciones, presentaciones, representaciones, recitales, inventamos todo el tiempo, o sea, en la Podestá también nosotros tenemos como un barcito y vendemos pizza, vendemos una cerveza, también hacemos varieté, o sea, somos multifuncionales las salas. Madryn, en el caso de Madryn, hoy está mucho más fuerte que Trelew. En Madryn hay por lo menos actualmente 5 espacios donde se puede hacer teatro, tienen cartelera todos los fines de semana y no te digo que se llenan todas las salas, pero todos tienen público. En cambio, en Trelew hay 3 salas de teatro independiente, El Árbol, Rayo Verde y nosotros, La Podestá, y 2 salas que no son comerciales porque son de las viejas asociaciones italianas y la española. El Español, que es de la Sociedad de Socorros Mutuos de la Comunidad Española, y el Verdi, que es de la Sociedad Italiana. Y ahí es donde recalan los grupos de Buenos Aires, que vienen haciendo giras, que ya no se presentan más en Buenos Aires, es más teatro comercial. Pero la presencia del Estado en las provincias es bastante, por no decir muy pobre, y el teatro y la actividad artística en general se sostiene por los grupos que tienen sala. Carlos, para concluir, me gustaría saber si está presente, si el teatro de Chubut tiene una identidad propia como hay en algunas provincias o está en la búsqueda todavía. Si está, ¿para dónde va? ¿Qué es lo que trata de mostrar? Y si no, si está en la búsqueda, ¿para qué lado va? Mira, nosotros, los que hacemos teatro en Chubut, que en general la gran mayoría no somos de Chubut, raramente, algunos grupos sí, que tienen integrantes de personas que han nacido en Chubut, pero muchos no. Suponete en la parte de la cordillera, la mayoría de la gente que hace teatro no es chubutense, o es de capital, o viene de otras provincias, con otras experiencias. Acá nomás, las 3 salas que te digo yo, los Molina, que le decimos nosotros, que son los del árbol, bueno, Ariel sí, pero el papá no es chubutense. Nosotros no somos chubutenses. Ahora el grupo nuevo que yo formé, el de la Podestá, sí. Ahí tenés todo gente muy joven, son todos de acá. Pero nosotros siempre, mira, te voy a decir lo que decimos casi la gran mayoría. Nosotros no hacemos teatro patagónico. Nosotros hacemos teatro. No queremos enfundarnos en una cuestión patagónica, porque la Patagonia está siempre en construcción. Sí tenemos nosotros, porque está, digamos, es un lugar muy variado en cuanto a las culturas, la gente que viene de otros lugares. Acá en Trelew hay mucha comunidad galesa, en este momento hay mucha comunidad boliviana, por ejemplo, trabajando en las chacras, como en Madryn también. Entonces es toda una página en construcción todo el tiempo. Sí tenemos por ahí identidades dentro de Chubut en las diferentes regiones. En Comodoro, Sarmiento, que es la parte sur de Chubut, de la costa, se hace un tipo de teatro, tienen una línea estética. En el valle, o sea, Puerto Madryn, Trelew, Rawson, trabajamos sobre otra estética y en la cordillera con otra estética. Siempre con parámetros bastante comunes, ¿no? Por ahí nos repetimos en algunos autores, por ahí las búsquedas estéticas las tenemos bastante parecidas, pero nada que ver con una identidad patagónica. Lo más identitario acá en la Patagonia es una compañera nuestra, que sí es trelewense, también es de la comunidad mapuche, que es Andrea Despó, que es una de las mujeres que fue encarcelada, vos te debes acordar, allá en la Villa Mascardi, que la llevaron después a Seis y volvieron. Bueno, es la única liberada de esas mujeres. Además siguen presas, con prisión domiciliaria, con los chicos también en prisión domiciliaria. Ella sí hace teatro mapuche y hace teatro que tiene que ver con esta zona. Pero después toda la gente que hacemos teatro acá, si yo te doy la lista de los últimos 5 encuentros provinciales de teatro que se hicieron acá, los selectivos de teatro que se hicieron en Chubut, no encontrás ni media obra entre comillas chubutense. En eso no, y en eso estamos todos de acuerdo. Nosotros hacemos teatro, punto. No hacemos teatro de la región de Cuyo, ni de la Patagonia, ni nada.
y eso ya nos identifica como una definición fuerte. Excelente. Estimado Carlos Ríos, yo te quiero agradecer este rato que hemos compartido, tanto de tu historia personal, que se va englobando inevitablemente con la historia teatral de dos provincias también, de tres podríamos decir, tanto la de tu nacimiento como la que después decidiste vivir. Así que por mi parte, muchísimas gracias por este contacto y quien te dice será hasta una próxima vez. Bueno, yo te agradezco un montón, me hiciste hacer un lindo y un emotivo repaso de mi historia. Muy linda la nota, muy interesante tus consultas, tus preguntas, tu indagar en estos aspectos. Y te agradezco un montón y también a la compañera, que somos compañeros, somos delegados culturales de Argentores, que también levantamos la bandera de Argentores en todo el país y sobre todo en estos lugares que no se conoce tanto. Así que bueno, cuando quieras, quedamos en contacto y cualquier otra cosa que te podamos aportar. Nosotros ahora hacemos un ciclo de teatro testimonial, por ejemplo, en septiembre, que está ligado a otro proyecto mío que se llama El Calendario de la Memoria, y hacemos un trabajo fuerte con escuelas secundarias con textos de teatro por la identidad. Eso va a ser en septiembre, justo pegadito ahí a la Noche de los Lápices. Así que te agradezco un montón.